Damos las buenas tardes, siempre una alegría encontrarnos y siempre también en honor a quien se integra, voy poniendo, voy diciendo dónde estamos. Eh, Aquí vemos la hermosa formación de la capa embrionaria del endodermo, que cuando vemos los mapas del doctor James, espérenme que hay micro abierto aquí, que cuando vemos las tomografías donde se marca el conflicto, eh, que son estos mapas que hizo el doctor James, vemos que es esta parte, el tronco encefálico, que es la parte antigua del cerebro. Entonces veíamos que el tipo de tejido son los epitelios glandulares, el tronco cerebral, que desde la zona donde se rige el endodermo, el objetivo de los órganos tiene que ver con la sobrevivencia. Entonces, dentro de las funciones está el absorber, digerir, asimilar, eliminar, reproducir. Que si las vemos aquí abajo, también es otra forma que tenemos de ver. eh, Hoy ya casi terminamos, estamos, eh, terminamos hace 2 semanas el aparato reproductor femenino y ahora nos metemos con el aparato reproductor masculino y nos quedaría el ombligo y los túbulos colectores de los riñones, pero como los riñones es un órgano importante, lo vamos a ver con tiempo y no con tanta prisa. Entonces, si nosotros vemos en qué parte estamos de estos repasos, estamos en el PDF 16. Este material ustedes lo tienen, que es de las leyes biológicas de esta escuela mexicana, que nos comparte 96 PDF. Vamos en el 16 y lo último que decir es que en estas funciones de los 5 grupos del endodermo estaba detección de presa y depredadores, captura de presa y huida de depredadores, incorporar y expulsar y absorber bocado, eliminar bocados indeseables y desechos y todo el tema de reproducción. Entonces, entre hoy y el próximo encuentro de profundización vamos a terminar el endodermo, ¿vale? Terminamos todos los órganos del endodermo. Y lo último, que en los apuntes ustedes tienen esta hojita de resumen, eh, que a ver si tanto repetir se van acordando de lo que sale aquí. Por ejemplo, tejidos endodérmicos controlados desde el tronco cerebral, la parte más antigua del cerebro, relación relés, que los relés son los botones, que son estos que se marcan dentro de la zona del tronco cerebral cuando hay un impacto, un shock de una necesidad imposibilitada o llamado conflicto. ¿Ven? Aquí están los shocks. Son los puntos que se marcan en la zona del cerebro cuando hay un conflicto biológico. Veíamos cuando hicimos el curso de biodecodificación que marcaba que un conflicto fuera biológico es la activación de alguno de estos puntos y cuando se da eh, este impacto en la zona del cerebro. Entonces, aquí tenemos todos estos 5 grandes grupos, los tenemos también en esta hojita resumen que está en el libro. Entonces, la vimos, las cosas de la lengua. ¿Cuál es el conflicto o se le llama también necesidad imposibilitada o conflicto?
no poder obtener o atrapar el bocado. Entonces veíamos que todos los puntos del cerebro que tienen que ver con la parte derecha tienen que ver con obtener, atrapar la presa, y la parte izquierda con eliminar, ¿vale? Entonces, si se fijan, el duodeno angustia por no poder nutrirse bien, obtener. El colon sigmoide por no poder expulsar algo o empujar algo que me resulta indeseado. Entonces, esta hojita resumen que tienen ustedes en el manual de biodecodificación, mm, yo estas hojas las tengo impreso solamente esta hoja porque me ayuda a recordar cuál es el conflicto. Y la otra forma es del diccionario de biodecodificación que también, por ejemplo, hoy cuando vayamos viendo los diferentes aspectos del aparato reproductor masculino, vamos a ver cuál es el conflicto que sale en el diccionario. Entonces, empezamos con el PDF 16, que es el sistema reproductor masculino. ¿Alguna pregunta hasta aquí, sobre todo para quienes son nuevos, algo que no entiendan o que quieran aprovechar de preguntar? Jimé, yo tengo una pregunta. Anti querida, dale. Buenos días. Cuando vas revisando, entonces conectas con la persona y empiezas a revisar con péndulo y preguntas, ¿está en el endodermo, está en el mesodermo o en qué etapa está? ¿Sí? Sí, ¿O lo cómo que haces? pero sobre todo ya lo hago desde aquí a ver si tengo abierto el... Sobre todo lo hago, dame 2 segundos que aparezca en la diapositiva. Yo estoy ocupando muchísimo, aquí lo tengo, de hecho, junto a mi hojita de revisión, que tengo la hoja de rastreo de los pares biomagnéticos, Ujú. unos segundos. Yo siempre reviso esta hoja ahora que son la tabla de 740 conflictos. Entonces, ven, miren, aquí la tengo. Esta misma verdecita con blanco la tengo aquí. Entonces, los primeros conflictos que salen aquí son los conflictos endodérmicos, enojo, contrariedad, carencia, el mesodérmico antiguo, el moderno, el ectodérmico, y después vienen conflictos personales, espaciales, de batalla. Los nudos sóricos son conflictos de diferentes tipos de temores. Hay bastantes conflictos que se mencionan aquí. Después, conflictos secretos, conflictos sistémicos que pueden ser eh, del proyecto sentido. ¿Se acuerdan que nuestra vida es como un libro de 3 capítulos? Entonces, un capítulo tiene que ver con el proyecto sentido, lo que pensaron para mí 9 meses antes de concebirme. eh, lo que es mi propia vida, que son todos los conflictos de aquí arriba, y después conflictos transgeneracionales o constelacionales. Eh, y después vienen las sensaciones. Entonces, yo la biodecodificación y después en las siguientes páginas ven si aquí sale que en el conflicto de enojo hay 7 conflictos de enojo, yo me voy a la siguiente página y salen los 7 de enojo, bocado indigesto con enojo. Todas estas son funciones que las tienen en general los animales, lo de bocado indigesto. Ya la connotación, el juicio y todo eso es más de los humanos que de los animalitos. Los animalitos se les pasa rápido esto. Pero aquí están diferentes tipos de enojo. Después en contrariedad, estoy confundido por no pensar claramente, estoy contrariado, contrariedad indigesta. Yo generalmente reviso la tabla de biomagnetismo
Y después, en vez de irme a la página de emociones, que era la página 70, la página donde habían 71 emociones, esa ya no la reviso. Me voy directamente a esta que ya se las compartí y esta me da un montón de pistas, un montón de pistas. Siempre le estoy mandando a las personas, por ejemplo, no hace mucho me salió alguien que me decía el conflicto era algo así como tienes que ver a tu gemelo. Y yo le digo, ¿tú eres gemela? De, no, y me pasó el fin de semana, estaba con alguien y su conflicto era eh, como sentirse mayor que su hermano. Y yo le digo, ¿tienes hermano? Me dijo, no. Y le digo, ¿estás segura que tu mamá no tuvo algún embarazo? Ah, sí. Entonces, por ejemplo, dentro de las constelaciones tenemos que contar a los hermanos fallecidos. Eh, Mi mami, yo siempre decía, son dos hermanas, pero en realidad mi mami, que yo siempre creímos que era la primera, es la segunda de seis. Y yo siempre creí que eran dos. Entonces, en algún minuto hicimos un ejercicio con mi mami y mi tía de constelaciones para reconocer a los otros hermanos. Después hubo una persona que no podía quedar embarazada y me salía gemela. Y yo le digo, ¿tú eres gemela? Me dice que yo sepa, no. Y preguntamos con el péndulo y sí. Entonces esta chica tiene dos úteros. Para poder quedar embarazada, tuvimos que reconocer a su hermana eh, para que ella pudiera quedar embarazada. Y así sucesivamente. Entonces, esta tabla de 740 conflictos da un montón. A veces al principio no entendemos qué significa de resistencia. Alguien este fin de semana también estábamos haciendo un taller presencial y estuvimos preguntando con péndulo en esta lista y le salió un conflicto de batalla. Y yo le digo, me dice, Jimmy, esto no me dice nada. Entonces empecé a preguntar, por ejemplo, de pequeñito, ¿sentiste que estuviste en una batalla? Y me dice, sí, siempre era como una guerra la casa. Y era un conflicto como abandonar la carga de la batalla, era una cosa así como extraña. Uno se va fijando las cosas que dice aquí, no puedo conseguir lo necesario, sentirse solo y abandonado. Son cosas como muy puntuales. Y después de un rato esta persona vio que siempre se había sentido como una batalla dentro de la familia y que, por ejemplo, una forma de abandonar él la carga fue cambiarse el nombre porque llevaba el mismo nombre del papá. Entonces, como que a medida que vamos viendo, yo siempre digo que hay dos formas de mirar el conflicto. Una es esa, y después vamos a ver entonces, Angie, uno dice, ¿para qué, por ejemplo, hacemos estas clases? Porque yo mm, quiero hacer como un resumen de estos 96 PDF cuando los tengamos todos, cosa de que podamos buscar en la lupita y cuando tengamos que atender a alguien con temas de próstata, nosotros pongamos próstata y sepamos en qué PDF buscarlo y te da pista. Ahora lo vamos a ver en unos ejemplos y después si vamos al diccionario, tú le puedes dar la pista a las personas del conflicto que puede estar detrás de su problema de testículo y así sucesivamente. Entonces son las formas en que yo ocupo eh, la biodecodificación, es como ir tomando conciencia de cómo actúa el cuerpo de forma biológica, pero esa forma responde a una respuesta animal, a un programa que se activa en todos los animales. eh, que generalmente tiene que ver con, por ejemplo, necesito correr para escapar de la presa,
tengo que generar más pulmón o más alveolo. Si no puedo, pierdo un hijo, tengo que generar más órgano que genere eh, 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 que se activa el aparato reproductor. Entonces pasa el conflicto y lo que creció a nivel celular, que son adenocarcinoma, tumores, bultito, se creó más masa del órgano que necesitó. Vienen los virus, las bacterias, los hongos a comerse eso que creció y se degrada y vuelve todo a la normalidad. Pero en los seres humanos a veces no se alcanza a degradar todo, se quedan como cicatrices algunos tumores y creemos que ahí hay una enfermedad grave llamada cáncer y así sucesivamente. Entonces, Angie, son las dos formas que yo tengo de trabajar. Uno, tomar conciencia qué le pasa a los órganos y dos, ver cuál es el conflicto que hay de fondo. Independiente de sacar los bichitos eh, o de equilibrar con biomagnetismo. ¿Se entiende? Súper. Entonces, ahora vamos a ver el tema, vamos a ver ahora concretamente. Sandra me dice si puedo compartir esta tabla, la he compartido 80.000 veces en los grupos, la deben tener repetida en su celular. Entonces, quien crea que no la busquen en documento, van al WhatsApp y en vez de buscar, van a la parte donde buscan fotos, archivos, y le van a aparecer primero las fotos, después los archivos, y esto se llama tabla de revisión. Em, si alguien no la encuentra, me lo escribe por interno y se la mando, no tengo ningún problema de mandarla rápidamente. Bien, entonces estamos terminando el endodermo, estamos eh, en el aparato reproductor masculino. Vamos a ver cuál es la función. También una cosa muy interesante que hay como con estas clases de profundización es que al revisar los órganos, revisamos las funciones y las funciones nos dan idea de cuál puede ser el conflicto. Este fue el cáncer que tuvo el doctor Hammer cuando perdió a su hijo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver primero los testículos. La función es reproducción mediante los espermatozoides y fabricación celular de espermatozoides. Es decir, los testículos son la fábrica donde se fabrican los espermatozoides. Tienen forma de huevo aplanado, son de consistencia dura y elástico, pesan de 10 a 25 gramos y sus dimensiones son de 5 centímetros con 3. Se hallan en la región perineal tras la base del pene, suspendido en el interior de la bolsa escrotal que los mantiene a la temperatura por debajo de la corporal para facilitar la maduración de espermatozoides. Se producen 120 millones de espermatozoides diariamente. Es una cosa impresionante. Yo esto decía, lo estaré leyendo mal, después fui a otra página, como que del colegio yo no me acordaba que era tanto lo que se producía. Datos interesantes, en la mayoría de los varones el testículo izquierdo baja un poco más que el derecho. Están suspendidos en el extremo inferior, espérense que se abra el micrófono, eh, por el cordón espermático y desprovistos de adherencia en la mayor parte de la superficie exterior. Eh, tienen entre 800 y 900 túbulos seminíferos eh, que confluyen en los 20 a 30 túbulos seminales rectos eh, que permiten que se vaya fabricando y después que se transporten, aquí están los testículos, que después se transporte. Vamos a ver hoy también la próstata, qué función cumple la próstata. Entonces,
siempre que nosotros vemos eh, estos temas, vemos cuál es la percepción biológica, qué es lo que pasa que hace que se active. Es la posibilidad imposibilitada de reponer rápidamente el miembro perdido en el grupo o manada. Gran conflicto de pérdida, por eso cuando hay algún papá, mamá que pierden un hijo, no es raro, no le pasa a todo el mundo, depende cómo viva el conflicto, que lleguen a desarrollar algún tipo de cáncer de gónada. Entonces, el área 25, aquí lo vamos a ver, aquí está la 25 y esta es la 26. En la 25, donde se da esta relación eh, que también dice que se necesitaría un mayor número de casos para confirmar que no solamente es cuando pierde un hijo literalmente, sino cuando se le expulsa de un grupo. Por ejemplo, no aceptamos que el hijo sea tal cosa y lo expulsamos del grupo. Puede ser que el padre o la madre, sin que el hijo esté muerto, es como si estuviera muerto, lo desheredamos, lo quitamos del mapa, también pueden llegar a producir esta formación eh, celular eh, en, lo, en la gónada. El conflicto SBS es este programa biológico extraordinario que se activa con alguno de estos botones. El conflicto testicular eh, eh, y vamos a ver que se da a veces en varias partes de la formación. Aquí es en el endodermo, que es la capa más antigua, y también se da en la tercera, que es el mesodermo nuevo, donde está presente el componente de desvalorización. ¿Ven? Aquí nos dice que cuando se da en la parte del endodermo es cuando hay una pérdida, y toma lo que tiene que ver con el mesodermo nuevo cuando hay un tema de desvalorización. Veíamos que todos los conflictos pasan por una fase donde hay crecimiento celular y después por la fase de postconflicto eh, al cuerpo va pasando diferentes cosas. Entonces, aumento inmediato de la función reproductiva, producción de espermatozoides, proliferación celular y formación de adenocarcinoma. ¿Qué hago? Genero más órganos para poder formar más espermatozoides que puedan continuar la especie. Cuando pasa este shock primero, es cuando aparecen todos los síntomas. Decíamos en la fase post-conflicto, cuando ya no está el shock en todo su esplendor, es cuando aparecen los síntomas. Detenimiento del crecimiento de adenocarcinoma. Y aquí es curioso porque eh, tanto en los ovarios como en los testículos dicen que eh, todo lo que pasa de forma rápida en todos los otros órganos, aquí en los testículos y en los ovarios, se da bastante tardío. Eh, el tejido posee su propia fuerza de crecimiento embrionaria. Hay una reducción del adenocarcinoma por caseificación o degradación de hongo y microbacterias si existen o encapsulamiento de su ausencia. Es decir, se encapsula, se queda en forma de un bultito en la zona. ¿Cuál es el sentido biológico de este programa? En la fase activa, cuando todo está creciendo, aumento celular, etcétera, se logra mayor producción de espermatozoides para reponer rápidamente al miembro perdido del grupo la manada. Los espermatozoides se van produciendo durante toda la vida según se vayan necesitando. Y hay 3 órganos endodérmicos, los tubos colectoros renales, que los vamos a ver en un encuentro más, pero en 2 semanas más, los ovarios y los testículos. Solamente a estos órganos les pasa que si se cerciona uno, y el conflicto
Ponte tú que dicen, ah, no, si tiene los tumores en el ovario derecho, saquemos el ovario derecho para evitar los tumores, muy peligroso. Se saca, el conflicto se va a ir al izquierdo. Dice que son estos tres órganos donde si sacas el órgano, el conflicto se va a trasladar al otro órgano. El doctor Gois, Hammer, dicen, la mejor operación es la que no se hace. No hay que sacar nada. Mientras no afecte funciones, que vamos a ver que a diferencia de los testículos, la próstata cuando crece mucho sí puede alterar funciones, lo vamos a ver ahora. Entonces, esto, Angie, es lo que yo decía de, eh, del diccionario, que es lo que les vale la pena que lo vayan a ver. Entonces, yo fui a revisar qué salía en testículos. Dice en el diccionario que corresponde a la primera etapa de supervivencia, hubo llamado endodermo, gran conflicto de pérdida, que puede ser de un hijo, de un amigo, también de un animalito. ¿Cuántos animalitos nos sentimos que son como parte de la familia? Y también hay un conflicto que puede producirse por movimiento o desvalorización, que es en el mesodermo nuevo. Pérdida de la persona que se muere o se marcha, real o simbólica. ¿Ven? Se pueden dar quistes, tumores, eh, conflicto de pérdida de alguien cercano. eh, He sentido la pérdida de mi viralidad, que también puede este sentimiento generar eh, una activación de conflicto en la zona, puede ser también por esto. eh, y aquí están los ovarios y testículos porque responden a lo mismo. Después vamos viendo que hay diferentes partes en el diccionario donde aparece la palabra testículo. Yo le saco el pantallazo y dejo donde se marca. Por ejemplo, la orquitis es la inflamación de uno o ambos testículos, causado con frecuencia por una infección o traumatismo, y una de las causas de escroto agudo o de azospermia. Conflicto de ser denigrado, amonestado, destrozado por una persona del sexo opuesto, sentimiento de culpabilidad, un asunto feo, un golpe bajo. Yo hace 2 años atrás a una persona cercana lo operaron de los testículos y estaba viviendo este conflicto. Eh, Asociado con culpabilidad, con alguien que de alguna u otra forma le estaba echando la culpa de cosas que había hecho, y tuvo esta inflamación y tuvo que ser operado de testículo. Entonces el conflicto, esto tiene que ver con la operación, y tanto, si esto no ocurre, si el conflicto no se da, no hay activación biológica. La criptoquidia o testículo en ascensor, los nombran aquí, que es cuando un testículo no termina de bajar, que eso le suele ocurrir a algunos niños. Eh, Vamos a ver ahora la próstata, vamos a ver qué pasa, qué función cumple la próstata. Las áreas en el tronco cerebral son la 25 y la 26. Esta es la 25, aquí está la 26. Las funciones es de reproducción, nutrición. Vamos a ver que la próstata la tenemos aquí, debajo de la vejiga. Es una glándula que lo que hace es que mediante el líquido seminal protege y nutre a los espermatozoides para que puedan llegar, le aporta un montón de nutrientes que hace que estos puedan mantenerse en un buen estado hasta llegar a la fecundación del óvulo. Entonces, contiene fibrinógeno, espermia, zinc, magnesio, que da el aspecto lechoso al semen, fosfatas ácidos, etcétera, etcétera. La próstata es un órgano masculino. Esto es súper interesante también.
Es el órgano preferido de la medicina oficial, así como el seno y el cuello del útero en el caso de la mujer para generar miedo. Vamos a ver, miren, encontré en una página de internet, no lo alcancé a poner en el Power, pero puse disfunciones de próstata. Les voy a mostrar que hay un tratamiento para disfunciones de próstata en el biomagnetismo, ese sí se los alcanza a agregar. Entonces, aquí hay la descripción de la próstata, glándula pequeña en los hombres, es parte del sistema reproductor, es del porte de una nuez, está debajo de la pelvis, enfrente del recto. ¿Qué pasa cuando uno envejece? Es lo que le suele pasar a los hombres que empiezan a sentir necesidad de orinar más veces durante el día, tienen necesidad urgente de orinar, tiene un flujo menor de orina, siente ardor al orinar y necesita levantarse muchas veces por la noche. Fíjense Escuchando que la esta noche. página está tomada de una página de aquí de España que habla de un instituto de cáncer que ve próstata. Y a pesar de que es medicina eh, alópata, te dice lo mismo que después vamos a ver cosas que denuncia esta escuela eh, de las leyes biológicas y que a veces se denuncia en biodescodificación, que tiene que ver con que muchas veces el antígeno prostático, el que mide cómo está la próstata, sale alterado por muchas razones, no solamente porque haya posibilidad de un cáncer. Entonces dice que se opera más de lo que se debería operar. Lo dice la medicina alópata incluso, dice, se los voy a mostrar. Entonces, la vejez aumenta el riesgo de problemas de próstata y hay tres problemas más comunes que también los voy a mostrar en el diccionario, que son inflamación, la prostatitis, el tener una próstata agrandada, HPV, o hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Y hay muchas hiperplasias prostáticas que son, de hecho, el tener una próstata grande hace que los antígenos prostáticos salgan alterados y son solamente producto de una hiperplasia. Vamos a ver quiénes suelen tener hiperplasia. Eh, Son hombres con ciertas características sobre todo. Entonces, la prostatitis, que es esta inflamación de la glándula, que puede ser producto de una infección, por ejemplo, de una bacteria, esto perfectamente se puede regular con biomagnetismo. Y vamos a ver que da más o menos los mismos síntomas que cuando la próstata se pone mayor, problemas de orinar, sensación de ardor y dolor al orinar, una urgencia fuerte y frecuente de orinar, aun cuando solo hay una cantidad pequeña de orina, escalofrío y fiebres altas, dolor en la parte inferior, dolor bajo el vientre, presión o dolor en el recto, descarga por la uretra, palpitación genital y rectal, como que siente que me está latiendo la zona. Bueno, en mí no, en los chiquillos. Problemas sexuales y falta de líbido, eyaculación dolorosa. Entonces, aquí da varios tipos de esta inflamación, no los voy a ver, pero a quien le interese la página para tener una referencia de qué características son. Yo, por ejemplo, si me sale esto, ya habiendo tenido esta clase, tengo otra conciencia de cómo trabajar la próstata. Puedo preguntar, ¿es el nombre todavía no me lo aprendo, por lo tanto voy a ir un poquito más arriba? Prostatitis, bueno, pongamos que se llama así, es hiperplasia, próstata grande o cáncer. Ya tengo tres cosas para preguntar. Si me sale prostatitis,
yo ya sé que puedo preguntar 4 cosas. Entonces, junto con la grabación, les voy a mandar esta página también que da bastante información. Miren, aquí vamos a ver que la hiperplasia prostática benigna no es cancerosa, lo dice la medicina alópata, no es cancerosa, no está relacionada con cáncer y no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata. O sea, la próstata es pequeñita, o sea, tiene el tamaño de una nuez y un agrandamiento de la próstata eh, pues bastante más grande. A veces esta sí puede tener algún tipo de problema porque vamos a ver que aquí hay unos conductos que pasan por la próstata y al agrandarse puede obstruir un poquito y por eso dicen que se producen a veces operaciones de próstata. Entonces, síntomas, problemas para empezar el flujo de orina, orinar frecuentemente, especialmente en la noche, sentir que la vejiga no se vacía por completo, una fuerte o subida o súbita urgencia de orinar, flujo débil, detenerse y volver a empezar varias veces antes de orinar, empujar o esforzarse para empezar a orinar. En el peor de los casos, esta próstata grande puede causar una vejiga débil, un reflujo de orina que causa infecciones de vejiga o de riñón, un bloqueo complejo de flujo de orina o insuficiencia renal. ¿Ya? La glándula en torno a los 20 años es del porte de una nuez, pero cuando tiene 40, la próstata puede haber crecido un poco más al tamaño de un albaricoque, o bastante más. A los 60 puede tener el tamaño de un limón. Una próstata agrandada puede oprimir la vejiga y la uretra. Aquí están los problemas. Esto puede hacer lento o bloquear el flujo de la orina. Algunos hombres pueden tener problemas en empezar el flujo de orina, aunque sientan la necesidad de orinar. Los tratamientos eh, son fastidiosos. eh, este agrandamiento no puede curarse, pero la medicina o la cirugía pueden con frecuencia aliviar los síntomas. Eh, ¿Vale? Lo van mirando. Aquí dice cuándo se suele hacer temas de operación y qué tipo de operación. Le pueden echar después una miradita tranquilamente. Y el cáncer significa que células cancerosas se forman en los tejidos de próstata. El cáncer de próstata tiende a crecer con más lentitud en comparación a la mayoría de los otros cánceres. Esto se degradan a diferentes ritmos. Lo que crece y lo que se degrada es todo más lento tanto en la próstata como en los ovarios. Lo dicen eh, estos estudios de la nueva medicina germánica, lo han observado. Por lo tanto, a los 50 años muy pocos hombres tienen síntomas de cáncer de próstata, pero pueden estar presentes algunas células precancerosas o cancerosas. Los problemas para orinar, urgencia frecuente de orinar, chorro débil, dolor agudo, sangre en la orina o en el semen, eyaculación dolorosa, dolor molesto en la espalda. ¿Vale? Entonces, ya con esta referencia que les decía yo que salen en esto, ahora vamos a ver que esto lo vamos a leer súper porque vamos a entender cosas que se dicen aquí. Entonces, es el órgano favorito de la medicina oficial, así como el seno y el cuello del útero en la mujer, ¿ya? Hay eh, bastante... eh, eh, ya vimos que hay 3 temas que son importantes a la hora de trabajar con la próstata en el hombre. Eh, Sin embargo, vamos a ver que con el biomagnetismo, en el tema del cáncer se elimina. En el tema de la infección también se elimina. Y vamos a ver
que hay unos pares complejos. ¿Se acuerdan que los pares complejos ayudan a, son varios pares que actúan como uno solo? Los vamos a ver, se los puse aquí. Entonces, es un pequeño órgano redondo del tamaño de la nuez, es de aproximadamente 4 centímetros, parece estar protegida y limitada de acceso a microbios por barreras hematoprostáticas, similar a la barrera hematoencefálica. Hay dos partes en nuestro cuerpo, una es lo de la próstata y otro es en una zona del cerebro donde los microbios no llegan a generar infección. Esto es la causa que los adenocarcinomas o estas formaciones celulares, bultos que se forman en la fase activa, generalmente se encapsulen eh, y, y sean lentos en la formación también. Ven, aquí tenemos los diferentes aquí está, esta que está aquí es la próstata. Aquí lo tenemos por dentro, la glándula seminal, que aquí arriba no se ve, pero en otras fotos sí se suele ver, que también la veremos hoy. Entonces, ¿cuál es el conflicto que la percepción biológica que se genera con el shock de fecundación, reproducción, continuar la estirpe? Posible motivo de activación, necesidad, imposibilidad de reproducirse, embarazar, fecundar a una mujer o continuar la estirpe. Entonces, vamos a ver aquí que aparece qué pasa en el caso de los heterosexuales y qué pasa en los hombres homosexuales, que aquí no hay ninguna connotación moral, sino que simplemente que cuando, por ejemplo, un hombre homosexual no acoge del todo su identidad, le genera conflicto, etcétera, eso también le puede generar conflicto en la zona de próstata o de testículo. ¿Ya? Lo vamos a ver cuando se menciona. En fase activa, aumento inmediato de la función secretoria del líquido seminal, proliferación celular y formación de adenocarcinoma compacto. En fase de conflicto, caída drástica de esta función de generar líquido seminal. En la mayoría de los casos, el adenocarcinoma o la formación, el bulto que se forma, se encapsula, se ocurre que hay degradación eh, o caseificación, hay una fuerte hinchazón con mucho edema, mayor en los tóbulos colectores regulares, puede presentarse una mayor comprensión de la uretra en forma temporal. ¿Se acuerdan que en una parte dice que cuando el conflicto puede pasar a mayor, incluso puede afectar a nivel de riñones? A esto se refiere. Dice, los documentos de esta escuela constantemente repiten, y la biodecodificación también, que a mayor conflicto, mayor formación o mayor aumento de estos programas de emergencia del cuerpo. A menor conflicto ocurren cosas más pequeñitas. De hecho, cuando veamos los túbulos colectores de los riñones, vamos a ver que hay peligro de muerte en algunos casos cuando el conflicto es grande. Entonces, el cuerpo aguanta todo, pues mira, eh, lo otro que tenemos que recordar, que lo he dicho en las clases anteriores, es que no es que tengamos un conflicto y, y el cuerpo se concentra en eso nomás. A veces tenemos un conflicto, no terminamos de resolver el primer conflicto y, por ejemplo, tengo rabia con mi hijo por tal situación. Y mientras se sigue desarrollando la vida, hay posibilidades que el hijo se vaya lejos. El que se vaya enojado o yo lo eche porque estoy enojada, genera un segundo conflicto biológico.
Entonces vamos a ver en relación a los túbulos colectores, eh, los riñones aparecen mucho en el biomagnetismo también porque son los que ayudan a drenar y eliminar líquidos, somos pura agua nosotros. Entonces, cuando veamos en el siguiente encuentro todos los conflictos que hay en torno a los túbulos de riñones y la relación que tienen con otros órganos en conflicto, a las personas les puede causar la muerte. La epicrisis es cuando se produce una reacción brusca, como el conflicto A y B pueden durar, por ejemplo, aquí dice máximo 3 semanas, las epicrisis duran entre 1 hora a 4. Hay más fiebre, más eh, todo lo que pasa en la fase A se activa como al doble. Más temperatura, más función de generar lo que se está generando. Y eso, ¿qué es lo que hace? La epicrisis siempre tiene que ver con esta diana que se forma en el cerebro. Es una forma de desinflamar el edema que se forma en la cabeza en esa zona. Ven aumento de la función, lo mismo que pasa en el conflicto A, pasa en la epicrisis como al doble. Posible sangrado que se puede notar en la orina, puede existir microbios simbióticos, salida de pus con olor fétido en la orina, que es lo que están haciendo estos microorganismos degradando. Eh, y la fase post-conflicto B es cuando todo empieza a volver a la normalidad. Caída inmediata y posterior recuperación de la función secretora del líquido seminal, se completa el encapsulamiento del adenocarcinoma, etcétera, etcétera. Entonces, el sentido biológico de este programa de emergencia en la fase activa durante el aumento de la función y cantidad de células se logra una mayor secreción exocrina del líquido seminal. La tiroides y la próstata son los dos únicos órganos endodérmicos que sin tener la protección de la barrera hematoencefálica, en muy escasos casos ocurre la casificación, la degradación, por el riesgo que conllevaría si ocurriera eh, la microadenólisis del tejido original. Eh, Generalmente lo que se hace es que se degrada a muy bajo ritmo y si tiene que quedar algún bulto, ese bulto no hay que tocarlo porque no, eso no es cáncer. Lo dirán de mil formas ellos. El antígeno prostático, la alteración en la sangre del mal llamado antígeno prostático, no es exclusivo de la fase activa de la próstata cuando está todo el conflicto. Puede haber valores más altos de 4. Después dice cuáles son los valores oficiales para que tengamos la referencia. Eh, Puede estar alterado también eh, mm, en la fase activa puede estar alterado, pero también puede estar alterado por otros motivos que salen un poquito más adelante. Los problemas intermitentes al orinar, cuando un hombre orina lentamente en la mañana o en el transcurso del día, orina mejor, o cuando esporádicamente tiene dificultades de orinar, que luego mejoran o empeoran alteradamente, la medicina oficial incorrectamente asume que la causa es la próstata que presiona la uretra, sobre todo en hombres de avanzada edad. Cuando se realiza una revisión física con el tacto, que a los hombres les resulta súper desagradable, junto con esto del antígeno prostático, confirman que hay problemas de la próstata si detectan una hiperplasia, que es este agrandamiento eh, de la próstata generalmente en los hombres homosexuales, que a veces sienten que tienen que generar más para poder reproducir la especie. Aquí hay una diferencia, vamos a ver también cuándo se produce y en qué caso se producen en hombres
aquí heterosexuales. Pero vamos a ver una imagen que se ve clarito cuáles son los que es posible que se le agrande la próstata. Esta dificultad al orinar no tiene absolutamente nada que ver con este órgano. Si la próstata va comprimiendo la uretra, la dificultad para orinar va a ir aumentando en el transcurso del tiempo. Progresivamente la próstata no se hincha y deshincha por sí sola. Miren, aquí en la hiperplasia de la próstata dice que cuando en un hombre existe el deseo de tener relaciones sexuales con mujeres que le gusten o que son atractivas para la fecundación, todo esto es animal, se produce una hiperplasia de la próstata, que es un aumento lento y progresivo del tamaño de la próstata. Es normal que esto ocurra en hombres heterosexuales con mucha libido o fuerte deseo sexual. ¿Ven? Los viejitos que le van atrayendo las mujeres jóvenes, hombres que están todo el rato. Esto tiene bastante que ver con temas culturales, cómo crecen los niños mirando a las mujeres, cómo desde chiquititos les dijeron qué significa ser macho. eh, o sea que esto no es de todos los heterosexuales, son características de ciertos hombres que crecieron con unas creencias en relación a la mujer y en relación a lo que significaba ser un machito. Entonces, la hiperplasia prostática tiene que ver con eh, con esta forma, eh, hombres heterosexuales con mucha libido. Adenocarcinoma de próstata o tumor. Si en un hombre hay una activación fuerte, gran masa conflictual, por sentir que no puede embarazar, fecundar a una mujer o continuar la estirpe a través de sí mismo o de su hijo, se formará un tumor compacto en coliflor o adenocarcinoma, con función secretora para aumentar la formación de líquido seminal. Solo el 5% de los casos hay comprensión de la uretra. Por eso, se denuncia tanto, miren, aquí hay un adenocarcinoma, cómo se forman, por lo tanto, todo lo que hace crecer para que se aumente la función que tiene el órgano, eso crece en tamaño y a veces afecta la uretra, pero solamente un 5%. Es lo que dice estos documentos de la medicina alópata y lo que dicen aquí. Solo un 5% de un 60% que puede que se diagnostique que el problema es la próstata, no es la próstata es un 5%. El resto del tiempo, el resto de por qué ocurre esta disfunción en la orina, eh, tiene otras explicaciones. La leí, déjenme ver si sale por aquí o me acuerdo. Aquí seguimos viendo todo el recorrido que hacen los espermatozoides para ser nutridos desde los testículos y después bajar con todo el líquido que permita que sigan de buena calidad los espermatozoides. Ejemplos de situaciones que pueden producirse adenocarcinoma en la próstata. Pensar que no podrá tener descendencia nieto a través de los hijos porque es homosexual. Si un homosexual está asumido, eh, o en una de estas pueden adoptar, pero puede ser que personas homosexuales sientan que parte del ser homosexual va a ser que eso sea un problema para poder continuar la especie. Sí, hay personas que tienen adenocarcinoma producto de este problema. Pensar que su hija no le dará un nieto porque cambia mucho de pareja y no tendrá nunca familia formal o descendencia. Querer que un hijo, quiere tener un hijo con una mujer, pero ella no queda embarazada, o pensar que no podrá tener descendencia porque tiene problemas de erección y no pueden llevar a cabo el acto sexual. Aquí vamos a ver, pero en la siguiente diapositiva, por qué con unos guantes lubricados se suele hacer el examen de la próstata por la zona rectal, lo cual para los hombres resulta súper incómodo. ¿Ven? Aquí está.
se mide tamaño, no sé si lo leí en este o en la otra página, eh, cuando palpan, ¿qué es lo que terminan palpando? Problemas frecuentes al orinar puede tener cuatro causas. Aquí están. El 5% es próstata, el otro por ciento es esto. Vagotonía corporal general del organismo al levantarse en las mañanas, con dificultad para abrir la parte radial, musculatura lisa del esfínter. Los esfínteres, los esfínteres tienden a cerrarse en vagotonía, es decir, cuando estamos en el momento de descanso, y abrirse en el momento en que estamos activos. Luego, en el transcurso del día, se orina bien. ¿Vale? La uretra en la fase activa, con dolor y ardor al orinar, se puede obstruir o cerrar de forma parcial o totalmente si están los tubos colectores renales, que son los que veremos más adelante, en fase activa. ¿Vale? Entonces, la uretra puede pasar que cuando está con un conflicto emocional en la zona, se obstruye. Eh, ¿Vale? Tercero, la parte radial del esfínter de la vejiga, musculatura rusa lisa involuntaria, este es conflicto ectodérmico, la parte más externa. El intermedio, durante la fase C, con reducción significativa del movimiento de apertura luego de reabsorberse, eh, cuando ya ha pasado, cuando se ha provocado el conflicto biológico de imposibilidad de tener un lugar propio donde marcar el territorio. Entonces, hay un momento donde la musculatura de la vejiga tiene un conflicto producto de no poder marcar el territorio. Son conflictos diferentes. Entonces, si yo ya me acuerdo de esto y me llega un señor que está teniendo problemas con próstata, yo puedo preguntar, ¿es tema de próstata? No. ¿Es alguna de las cuatro causas? Sí. ¿Es la uno? No. ¿La dos? No. ¿La tres? Sí. Entonces es un problema que tiene el señor de no poder marcar el territorio, que puede tener diferentes significados esto de marcar el territorio. La parte anular del esfínter urinario en la uretra, ahora tiene que ver con el mesodermo nuevo, al inicio del conflicto, por estar flácido con menos fuerza durante la reconstrucción al reabsorberse, de no ser apto por tener un lugar propio donde marcar el territorio. Otro problema con el territorio, ¿vale? Solo el 5% hay comprensión de la uretra por un adenocarcinoma en fase activa. ¿Ya? Entonces yo sabía que lo había leído, pero no tuve tiempo. Hoy hice una caminata de 3 horas y media de 14 kilómetros, entonces no pude releer el Power, pero como no lo preparé hace mucho, me acordaba. Entonces ahí tienen otras causas de por qué los hombres pueden empezar a tener problemas al urinar. ¿Qué dice el diccionario? Dice que el conflicto de supervivencia, conflicto arcaico, pérdida en la familia, protección del nieto. Fíjense que en el otro, en los testículos, tiene bastante que ver con hijos. Y la próstata tiene bastante que ver como con nietos también, con no poder proteger a los nietos. O sentir que se debe ser más competente con su mujer, probablemente más joven. Los temas de próstata pueden tenerlo bastante, hombres que están en conflicto de esto que se van nombrando aquí no tiene desperdicio. Léanlo tranquilamente, pero ustedes saben que siempre me gusta la Lisa y vamos a ver qué dice Lisa. Los problemas de próstata más comunes son inflamación, tumores, cáncer. En lo emocional, la glándula es el enlace entre el cuerpo humano y el centro de energía sacra, chakra sacro, la energía del poder de crear.
Los problemas de la próstata son mucho más frecuentes después de los 50 años. Le indican a quien lo sufre que deja que le moleste una situación de la cual siente impotencia, una situación de no poder controlar a su antojo. Se cansa de la vida. Es que está genial como describe. Estos problemas le indican que no puede controlar todo en la vida y que a veces el universo nos envía situaciones que nos ayudan a soltarnos con el fin de crear otra cosa mejor. Cuando el hombre experimenta un sentimiento de impotencia, al mismo tiempo su libido disminuye. Miren, aquí tanto que buscamos y creemos que el problema del líbido puede tener que ver con un tema biológico, pero siempre parte de donde todo parte, de una emoción, cuando el hombre siente algún tipo de impotencia. Esta disminución es simplemente un reflejo de lo que sucede en su interior. Y a nivel de problema mental, tu problema de próstata tiene como finalidad ayudarte a restablecer contacto con tu poder de crear vida. Deja de creer que porque envejece eres menos poderoso o menos capaz de crear. Me gusta mucho esto porque de verdad que hasta que no se trabaje bien eh, como esta, hay una diferencia entre ser hombre y ser un macho. El macho dentro de esta cultura tiene una carga muy fuerte que tiene que ver con la libido, con a cuántas mujeres, mientras más macho soy, tengo más capacidad de fecundar y en realidad fecundar sería llevar a término la paternidad también y no ir dejando muchos hijos. Entonces hay muchas cosas aquí detrás que tendríamos que analizarlas algún día para ver cómo vamos formando. En el caso de los papás, la mamá, cómo se va formando al hijo. Debe dejar de creer que porque decirles eh, delegar pierde valor. Al contrario, eso se llama sabiduría. Es decir, el gran tema es no sentir impotencia, sentir que dejo de perder mi lugar, sentir que a medida que envejezco ya dejo de ser hombre, que es un conflicto bastante parecido que veíamos la última vez con el aparato reproductor femenino, que a veces empiezan a aparecer problemas en la mujer porque con la menstruación o con la menopausia se empieza a dejar de ser mujer. A los hombres tienen un tipo de menopausia masculina y tienen esta emoción de ir perdiendo líbido y no todo pasa por temas emocionales a nivel biológico. El cuerpo va teniendo su desarrollo, pero la capacidad de ser hombre o mujer no se pierde desde la biología, o sí, depende de tus creencias. Entonces, esto, yo hice un cursito en algún minuto de taller de dolencias de próstata, entonces aquí está todo explicado, aquí está explicado lo del antígeno, esto se lo voy a mandar en un documento, aquí están los valores en relación a lo que sale como normal, eh, pero vamos a leer una partecita, no todo. eh, Cuanto más grande y activa sea la próstata, más antígeno prostático aparecerá en la sangre. Entonces, esta hiperplasia no significa necesariamente que sea un cáncer. Y ahí está el peligro de cómo se lee, cómo se hace la lectura de decir si es o no un cáncer. Entonces, los valores del antígeno prostático menor a 4 es generalmente aceptado como normal. Sin embargo, estudios recientes realizados en Estados Unidos y Europa han demostrado que la probabilidad de diagnosticar cáncer en hombres con antígeno prostático entre 2,5 y 4 puede llegar a ser hasta un 20%. Esto ha llevado a que en American Cancer Society incluya en sus recomendaciones que para el diagnóstico precoz de cáncer prostático es que si el índice este es mayor a 2,5, la biopsia debería ser considerada. La
Esto es, se le considera próstata benigna, la hiperplasia, la próstata más grande. Es un proceso normal, ya vimos que pasa a los 20, a los 40, a los 60 va creciendo de nuez, albaricoque a melón, y los síntomas son estos que ya habíamos visto en el otro, y eh, hay un tratamiento para adenoma prostático eh, que es este par complejo. Recuerden que los pares complejos, siempre que salga un par complejo, va a salir un concepto que se llama par centinela, que es el par que da la polaridad del resto. Entonces, aquí dice claramente que es próstata-próstata. Si próstata, próstata, yo pregunto próstata, próstata, aquí no me va a contestar porque no tengo, pero si se me agachara el dedo, significaría, siempre que se acorta el dedo o la pierna, significa que primero va el negro. En la próstata, ¿cuál sería el par 1? Próstata, lado derecho. Par 2, próstata, lado izquierdo. Si el dedo se me acortó, negro rojo. Por lo tanto, todos estos van negro rojo, negro rojo, negro rojo. El par centinela es el que se chequea y entrega la polaridad del complejo y se ponen todos al mismo tiempo durante 20 minutos. Son 6 sesiones, una a la semana, y lo que hace es ayudar con el adenoma prostático. ¿Vale? Ahí, perdón, ¿dónde me fui? Eh, y en el tema del cáncer de próstata, muy similar a la hiperplasia, pero se puede agregar síntomas como sangre en la orina y dolor en abdomen bajo que se irradia hacia las piernas. El tratamiento escápula-escápula, siempre que hay cáncer, tiene que estar la escápula, si no, no es cáncer. Y te da la polaridad porque dice aquí par centinela. Y después al mismo tiempo se pone próstata recto, colon descendente, testículo, testículo, pudendo, pudendo. 20 minutos se deja este par y 4 sesiones una vez a la semana para poder tratar el tema de el cáncer de próstata. Entonces, esto es de biomagnetismo, no tiene que ver con biodecodificación, pero ya nos dio un datito. Y nos quedan solamente dos, las submucosas de las vesículas seminales, otra vez el 25 y el 26, función, reproducción, continuar la estirpe, nutrición de los espermatozoides, secreción exocrina, el 60% del líquido seminal, material mucoide con fructosa, prostaglandinas y fibrinógenos. Son las glándulas cilíndricas con forma de túbulo lobulado de 5 centímetros a 2,5 situadas en la excavación pélvica, detrás de la vejiga urinaria, delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la próstata, con la que están unidas por su extremo inferior. En la eyaculación, cada vesícula seminal, mediante su conducto, vacía su contenido en el conducto eyaculador, por donde después de que el conducto deferente haya vaciado los espermatozoides y todo el contenido, desemboca en la uretra, lo que aumenta el volumen del semen eyaculado. Las sustancias del líquido seminal tienen un considerable valor nutritivo para que los espermatozoides alarguen la vida, que fecunden al óvulo. En la eyaculación se liberan de 2 a 5 milímetros de semen, aunque puede ser mucho mayor. El recuento espermático normal es de 20 a 100 millones de espermatozoides ml por segundo. Es una cosa impresionante. Yo me impresiono todo. La percepción biológica, ¿cuál es el conflicto que suele ocurrir? De fecundación, reproducción, continuar la estirpe. Todos tienen más o menos que ver con lo mismo. Necesidad, imposibilidad de reproducirse, embarazar, fecundar a una mujer. Aumento inmediato de la función secretoria exocrina del líquido, proliferación celular y formación de adenocarcinoma compacto. ¿Dónde?
en en la submucosa de vesícula seminal. Siempre se forma donde eh, el sentido biológico en la fase activa, mediante el aumento de la función y la cantidad de células del órgano, se logra mayor secreción exocrina de líquido que nutre y protege los espermatozoides. Miren, todo, es que es impresionante. Claro, aquí están los testículos y esta flechita dice todo lo que recorre, todo lo que pasa por aquí atrás. La vesícula seminal está aquí detrás de la vejiga y arriba de la próstata, que lo une, pasa por aquí, se sigue nutriendo y sigue el líquido que termina expulsando los espermatozoides. Y la última, esta no sale en los diccionarios, eh, las glándulas de Cooper, equivalente a la glándula de Bartolín, que lo que hacen, las de Bartolín son de las mujeres. En, en la zona más exterior eh, de, en este caso, de la punta del pene, se secreta más líquido, otro líquido más alcalino, que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen. Entonces, es que es increíble la cantidad de cosas que tenemos y todo para lograr el equilibrio. Lubrica, lo que hacen esta glándula es lubricar y secretar líquido para poder facilitar la salida de los espermatozoides. Vamos a verla ahora, son de un diámetro en la base del pene, debajo de la próstata, y segregan un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra, ya lo vimos. Esta secreción puede contener espermatozoides que proceden de eyaculaciones anteriores. Tienen muy escasa o nula movilidad, además de no contar con los nutrientes del resto del fluido, por lo cual son pocas posibilidades de embarazo cuando estamos hablando de los restos que quedó. Usualmente son expulsados 4 a 6 gotas o pequeños chorritos cada par de minutos durante la erección o bajo excitación. Entonces, ¿cuál es el conflicto? No poder penetrar a la mujer. Fase activa, proliferación celular, caída drástica de la función secretora, aumento de la función, en el caso de la epicrisis, que siempre es el más, y caída drástica, eh, se suele formar, eso estaba en alguna parte, yo lo vi, ¿dónde lo vi? Aquí lo vi, que son estas últimas glándulas eh, de Tison, que también lubrican, eh, aumento inmediato, caída, en fase activa mediante el aumento de la función o la cantidad de células se logra mayor secreción exocrina. Entonces ven, miren, estas son las glandulitas, son muy chiquititas y a veces pueden generar algún tipo de infección cuando está en fase activa. Entonces ya vimos dos tipos de glándulas, las de Tison y las de Bartolín. En las mujeres, mm, no me acuerdo cómo se llamaban, pero ya los tenemos en el Power. Y sería el encuentro de hoy donde terminamos de ver el aparato reproductivo. Ah, aquí está, en el caso de las mujeres, glándulas de Cooper. Y hoy vimos las del hombre, Bartolín y Tison. Entonces, todos estos órganos están asociados a la reproducción y al poder continuar la especie. Cuando hay un conflicto de pérdida o de no poder eh, continuar la especie por diferentes tipos, después la frigidez, muchos temas que tratan, por ejemplo, sexólogos también tienen que ver con biodecodificación. Fin, no sé si tienen alguna duda, se entendió, quieren comentar alguna cosita, se entiende cómo va la decodificación. Bueno, los que llevan más tiempo puede que lo entiendan. Eh, Rubén, querido, abra micrófono, tesoro.
De momento no. Toca la pantalla del móvil o el computador y te va a salir una barrita y suele estar la barrita abajo a mano izquierda. Rubén querido, ahí bajaste la mano, no sé dónde estás. Te me perdiste, Rubén. A ver, voy a seguir abriendo ventanita. No, se salió Rubén. Así que si alguien más quiere. Eva, querida, ¿quieres preguntar algo o se te abrió el micrófono? No, no, no. Perdón, buenos días. Buen día. Ah, no, no quería preguntar nada. ¿Se entiende bien, cierto, Sori? Interesante. Perfecto, excelente explicado, me dice Miroslava, muchas gracias. Si puedo, porfis, reitera el par centinela. Ah, sí se entiende, me dice la Angie. Solamente vuelvo 2 diapositivas atrás y con eso terminamos, pero esto se los voy a mandar. El par centinela eran diferentes para el tema de crecimiento celular o disfunciones de próstata en general. El par centinela es próstata, y en el caso del cáncer, eh, escápula. Lo que me parece también interesante de poder ir viendo esto es ver la cantidad de excepciones que puede haber, y teniendo esta conciencia, yo insisto que iré haciendo un material donde después podamos poner en la lupa y buscar en qué PDF está para leer las excepciones, leer los porcentajes, cosa de que no nos asustemos con tanta facilidad si es que nos sale alterado el análisis prostático. ¿Cómo se llamaba esta? El AP, sí, el análisis prostático. ¿Por qué? Porque no es raro que salga alterado cuando la próstata es más grande y va creciendo con los años. Entonces, ojo, que antes de visitar a un médico hay que llevar información, hay que haber leído antes para saber qué preguntar, porque si no, estamos un poco a la deriva de lo que diga el médico. Rubén, querido, a ver, voy a solicitarte abrir audio, a ver si ahí puede, te deja. Ahí sí. Sí. Dale, Rubén. Hola, buen día a todas. Buen día, tesoro. Mira, tuve problemas con el internet ahorita y me sacó de la reunión, pero volví a entrar. Ajá, Es muy interesante todo esto, nada más que estoy un poquito perdido, sí, como que estoy llenándome de mucha información y no hallo por dónde empezar. sí. Entonces, había puesto por ahí en el grupo de biodescodificación. Me gustaría hacer una especie de puntos a seguir para biodescodificar. Por ejemplo, ¿dónde inicio? Por ejemplo, Dale, en biomagnetismo, pues ya tengo el manual, ya sí, tengo cómo iniciar, cómo conectarme, como paso por paso, sí. y luego hacer la revisión. Pero en biodescodificación estoy perdido, no sé por dónde empezar. Empiezo Normal, por los 740 conflictos. sí. Luego ya encontrando cómo hago, me gustaría tener algo así, pasos a Sí, seguir. perfecto. Mira, lo digo en fácil, pero después se lo puedo escribir o si no queda claro. Lo que estamos haciendo ahora es como revisando capa por capa, órgano por órgano. Entonces lo que estamos haciendo es profundizando en órganos, en las funciones biológicas del cuerpo. Entonces, para poder hacer biodecodificación, lo que yo siempre hago, porque yo hago biodecodificaciones, reviso los pares biomagnéticos y después me voy a la tabla de 740 conflictos y al diccionario. No me voy, esto no lo tomo, esto solamente por cultura y para saber, por ejemplo, frente al tema del aparato reproductor masculino, ya sabemos cuando tengamos que acompañar a personas que están con alguna dificultad de próstata, tenemos una clase
que tiene que ver con el tema de próstata y nos da elementos y es por cultura. Pero si a mí me viene un señor, que hace poco me vino un señor que tenía problemas de próstata y me decía que estaba teniendo problemas para urinar y me decía que ya no tenía ganas de tener relación con su pareja. Entonces yo lo que hice, revisé los pares y me fui a los conflictos y me salió un conflicto de que él ya no se sentía querido. Entonces su líbido estaba un poco influenciada por la creencia de que su esposa ya no lo quería. Y él no era consciente. Como me salió en los 740 conflictos, yo le digo, mira, me sale el conflicto de que sientes que ya no te quieren. Y en este caso tendría que ser tu pareja. ¿Te pasa algo así? Y me dijo, sí. Entonces, ya el tema es más grande, no es solamente biológico. Y vimos cómo poder dialogar, resolver. Él tiene que preguntar, tiene que ver, porque claro, su deseo, sus ganas se cortan porque no sabe si la pareja lo sigue queriendo o no. Entonces, no es un problema biológico, es un tema de que hay que dialogar con la pareja. Entonces, yo lo único que puedo hacer es revisar 740 conflictos, ver cuál es el conflicto, ver en el diccionario con qué tiene que ver los conflictos de próstata y decirle, mira, los conflictos de próstata pueden ser esto, 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 otro, pero a mí me sale que no te sientes querido por tu pareja. Eh, y es todo lo que yo puedo hacer, que es un montón, porque cuando la persona hace consciente el conflicto, ve por dónde abordarlo, quizás con imanes y con flores de Bach o con diferentes terapias, yo no puedo hacer mucho, él tendría que hablar con la pareja o hacer una constelación, o sea que Rubén querido, eh, lo que tenemos que acompañar a la persona es que siempre, siempre un conflicto biológico está sostenido por algo más profundo. Y las personas no tienen idea, no saben y van por un tema de que le digan cómo está su próstata. Entonces yo a este señor le digo, mira, no me sale nada, no me sale ni disfunción a la próstata. Eh, Después, entre medio, estuve preparando esta clase y empecé a preguntar cositas que salían en esta clase, si él las tenía, nada. Me fui al conflicto y claro, pues se entiende de dónde viene el tema de la libido y pregunté si el tema eh, de esta disfunción que tenía en relación a la orina tenía algún conflicto y no, me salió como que es porque está mayor y ya está. O sea que los órganos van cumpliendo sus funciones de otra forma y uno tiene que ir más al baño y tiene que ir más al baño o tratar de no tomar agüita o ciertos tipos. Hay cosas naturales para tomar, pero no alcancé a meterme mucho por ahí como para ayudar. Entonces, Rubén, no es que haya mucho que hacer, solamente tiene que ir a la lista de 740 conflictos y al diccionario y con esas dos cosas ver si te ayuda a ayudar a la persona a preguntarse por qué está enfermando. Y todo esto que voy dando semana a semana no es para que lo apliquemos al tiro, sino que simplemente conocimiento biológico de cómo funcionan los órganos y se nos va sensibilizando un poco la intuición al saber cuáles son las funciones, porque yo de próstata no tenía idea hasta este año. No, tampoco soy experta en próstata, pero sí se me ocurre qué más preguntar. Entonces, Rubén, no sé si contesté un poquito o necesitaría algo más aterrizado aún. No, está bien, perfecto, entendido. Ah, Gracias. gracias. No, gracias a ti porque no, si me decías que no, ya no sabía cómo aterrizar más, así que muy bien. Pero entiendo que los que hicieron el curso de biodecodificación, esto es biológico, es pura biología. Si quieren, se meten para ser más instruido y más sabio, se pueden meter cada jueves 14, pero
después, los que hicieron hace poco el curso, tenemos que ir trabajando emociones, creencias limitantes. Entonces, tarea para esta semana, voy a preguntar en el grupo cómo van con el trabajo de sus emociones. Hay una persona que me ha contactado para decir que ha revisado y me parece maravilloso porque chapó con el trabajo que va haciendo y la toma de conciencia de lo que le va diciendo su propio cuerpo y sus emociones. Entonces, si necesitan que hagamos un encuentro sobre emociones y creencias, por ejemplo, el otro jueves que lo tenemos libre, yo no tendría problema de que hiciéramos un encuentro para ver cómo siguen trabajando lo otro, que es lo más profundo de biodecodificación, que es ver cómo trabajamos emociones, cómo trabajamos creencias, qué hacemos con conflictos transgeneracionales y cómo se puede ir. Eso es otra cosa. Lo de eh, un jueves cada 15 días biológico es como para ver qué le pasa al cuerpo. Sí que son dos trabajos diferentes que vamos a ir haciendo. Eva, te doy al tiro la palabra. Me preguntaba eh, Alejandra, ¿qué significa par centinela? En biomagnetismo explicamos que siempre que hay un par complejo es un par que, ¿para qué les voy a mostrar las manos si les puedo mostrar el par complejo? Un par complejo es un par que está formado por 3 pares, por 4, por 5. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares en el complejo de adenoma prostático. Y siempre que viene un par complejo, viene un par centinela, que es el que da la polaridad de los otros. Entonces solamente se pregunta por el par próstata-próstata y sale si es que se pone negativo, positivo el imán, o si se, o eso es si el dedo se acorta. O si el dedo se alarga, se pone primero el imán positivo en el primer par. Para los que no hacen biomagnetismo, esto les suena chino, pero no se preocupen porque tampoco necesitan saber mucho más para que en el fondo hay que hacer el curso, así que, pero yo creo que todos los que están aquí han hecho biomagnetismo, entonces les sirvió de repaso. Y no sé, Alejandra, si te quedó claro, ponme en el chat y si no me avisa. Y Mirolava dice en la fase que nombró que tenemos que actuar diferente en cada fase o en todas tratamos igualmente. Eh, y sí le encantaría el encuentro de emociones y creencias. No, fíjense ustedes que ¿para qué sirve la fase? Un poco para saber, eh, aparte de cuáles son los órganos implicados, que ahora en el de endodermo yo lo tengo claro porque ya los pasamos todos, sirve también para saber cuál es el conflicto mayor. En, la, en el caso de la parte más profunda, el endodermo es de sobrevivencia. En la segunda, el mesodermo antiguo es de protección, la tercera es de movimiento y la cuarta es de eh, comunicación, relaciones. Entonces, igual sirve, aparte de por cultura, para el trabajo que puedan ir haciendo las personas, saber cuál es el conflicto que hay detrás de estos órganos que se están enfermando. ¿Por qué se enferma el pulmón y no, y no se enferma? ¿Por qué me enfermo del pulmón y no del estómago? Eso es por una razón. Estoy más propensa a la tristeza, no estoy digiriendo bien una culpa, miedo a la muerte. Los pulmones tienen ahí una energía que en el diccionario lo van a ver. Entonces, da harta pista trabajar con biodecodificación. Eva, querida, abre el micrófono. Y Lale dice que sí, no recordaba esa información y que sí que quisieran para... Voy a preparar un encuentro, les voy a mandar a ver cuándo tengo tiempo. Estoy a punto de viajar de Barcelona a Málaga, viajo el próximo martes y todos estos días es como, oh, despídanse de la Jime en Barcelona, entonces tengo todos los días mucha cosita, pero esperaré entre hoy y el sábado a prepararle un material para que vengan con algo hecho, porque las clases de biodecodificación en relación a las tomas de conciencia, la gracia es que no la haga yo, la hagan ustedes.
Entonces, yo ya les mostré como otros grupos me mandaban la toma de conciencia en torno a las emociones y a las creencias limitantes. Entonces, la gracia es que ustedes la próxima semana abran micrófono y digan qué les pasó. Porque si no, para estar repitiendo el mismo mono, lo mismo, no tiene gracia. Eva, Tesoro, ¿qué querías preguntar? Ay, sí, Jimé, mira, es decir, así como podemos hacerle un rastreo a otra persona, no lo podemos hacer nosotros mismos. Sí. Sí, bueno. Entonces, pero fíjate que yo he intentado y como que no, o sea, sigo teniendo las mismas situaciones y sé que son físicas, pero la raíz es emocional, ¿no? Pero no las, o sea, como que no las detecto. ¿Tendrás algún Eva, tip querida, específico? ¿te cuesta detectarla o te cuesta una vez que la encuentras trabajarla? No testearla, Mm. encontrarla. Pues yo recomiendo mucho la lista esta de 740 conflictos, la recomiendo un montón porque da mucha pista. Y una vez que encuentre, y si no te dice nada, ponme un audio y me dice, Jimé, no me dice nada esto o qué significa esto. Lo empezamos a conversar hasta que encontremos el sentido para ti. Pero Ok. es normal que a uno cueste ver, porque imagínate, en psicología se le llama esto emociones o el área ciega, y la palabra ciega es que no lo veo, en constelaciones familiares hay puntos ciegos también que no salen y no salen. Entonces, lo que nos suele dar pista es que yo digo, por ejemplo, no tengo miedo a nada. Y mientras estoy diciendo eso, se me pone algo aquí en el estómago. Entonces, una cosa es lo que digo y otra cosa es la sensación del cuerpo. Hay que estar más conscientes de las sensaciones del cuerpo, dan mucha información. En las constelaciones se hacen gracias a las sensaciones que van pasando. Entonces, Eva, ¿tú ya conocías la lista de 740 conflictos? No, Ya, pídemela para que no tengas que estarla buscando en el grupo. Y si hay alguien que no la encuentra, Sandra, me la piden, se las mando a su WhatsApp personal y testeen con eso. ¿Cómo se testea? Se lo digo en este segundo por si no se acuerdan cómo testear. Déjenme explicar un poquito esto. Las teníamos aquí abiertas. Entonces, perdón que a los que ya lo saben lo repita, pero bueno, lo que abunda no daña, en algunos casos, en otros sí. Yo pregunto, puede ser que no tenga idea qué es el endodermo, el mesodermo, da igual. Ustedes preguntan, ¿hay algún conflicto endodérmico? No. Me salté 2, 4, como 40 y tantos conflictos. ¿Tengo algún conflicto del mesodermo antiguo? Sí. ¿De sensación? No. ¿De precaución? No. ¿Agresión? Sí. ¿Del 1 al 10? No. ¿Del 11 al 20? Sí. 11, 12, 13, 14. Me sale el 14. Yo no voy a los conflictos y hago esto, por ejemplo. Me salió contrariedad. Yo no voy. Conflicto de fase oral, porque si esto lo veo, me condiciono. Yo no lo miro y si sé que son 16, pregunto. ¿Del 1 al 10? No. ¿Del 11 al 16? Sí. ¿El 10? No. ¿El 11? No. ¿El 12? Sí. Bajeza marranada. Entonces yo le digo a la persona, mira, me sale un conflicto de contrariedad, que hay alguna sensación de bajeza marranada, o en Chile, si fuera alguien de Chile, le diría chanchada, porque en Chile a las marranadas le decimos chanchada, o aquí en España le diríamos guarrada. ¿Ha habido alguna situación de guarrada, bajeza que tenga que, ya a la gente le hace sentido? Entonces, yo recomiendo mucho. Después pregunto, ¿hay algún otro conflicto asociado a mi problema de tiroides o a mi problema de urinar? Y claro, si estoy con infección urinaria, seguramente me va a salir un problema de territorio. Estos son geniales cuando salen porque no puedo marcar el territorio, me invaden mi territorio, no logro tener un territorio, pueden ser 80.000 cosas. Entonces, cuando les salga el conflicto, pónganme un WhatsApp y les contesto. Y vamos viendo qué significa y cómo trabajar un poquito más. ¿Se entiende, Eva?
Sí, 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 muy bien. Y muchas gracias, Jimé. Encantada. Muchas gracias. Sabes que tú has sido mi guía de sanar, Qué para bueno. poderme sanar. Me da una alegría y tenemos que seguir nomás. Miren, yo les conté que hoy día subí a la montaña. Mientras iba subiendo, yo decía, pero ¿qué me manda andar subiendo con lo que me cuesta subir? Estaba toda transpirada. Y digo, bueno, esto o lo disfruto o voy a ir todo el camino de subida peleando. Y entonces a lo que voy con esto es que eh, todos los días se practica. Yo todos los días hago biodecodificación o todos los días hago programación neurolingüística y después, en una parte en que empecé a bajar, me empezó a doler una rodilla y digo, pido envío de células madre para reparar la rodilla y me deja de doler. Entonces, ya, hoy día me tocó la montaña, ayer no sé qué me tocó, pero practiqué esto un montón, entonces esto es un diálogo permanente hasta que nuestro ser más profundo, que los conflictos los enfrento, no lo hago parte de mi biología para no activar los programas biológicos especiales, activo y no enfermo. Pero hay que ir trabajando los conflictos y conflictos de esto en el día a día nos paseamos por uno o dos seguros. Sí que tampoco pasa nada, mientras estemos vivos vamos a tener cosas que resolver, entonces tampoco es para tanto, ¿vale? Bueno, ha sido un placer, no me alargo más porque la ideal es como 1 hora y media, ya llevamos 1 hora y media y si no hay ninguna otra pregunta y si no también me preguntas por interno. Un besito grande, nos veríamos el otro jueves para trabajar emociones y creencias y en 2 jueves más ya vamos trabajando eh, los tubos colectores, el ombligo y cerramos la parte del endodermo para pasar a la segunda frase. Un besito grande y que estén súper bien. Siempre una alegría verlos. Gracias por estar.